Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. ¿Sabe usted que un tema recurrente en la vida pública española es, lógicamente, el Partido Socialista, que es uno de los grandes partidos del sistema del 78 y que además en la historia de España ha sido muy importante? En estos días, el Partido Socialista, en realidad, como siempre, vive un problema de identidad. ¿Por qué ese problema de identidad? ¿Lo tiene desde el principio? ¿Es adquirido con el paso del tiempo? ¿Cómo nació el Partido Socialista? De eso hablaremos hoy en Tiempos Modernos. El Partido Socialista Obrero Español ha sido el que durante más tiempo ha gobernado en España. Formó parte del Ejecutivo de 1931 a 1933 y lo dirigió después entre 1936 y 1939 para volver a gobernar entre 1982 y 1996 y después entre 2004 y 2011. En lugares como Andalucía no ha habido otro poder que el socialista durante los últimos 36 años. El PSOE es, en definitiva, una pieza fundamental en la historia reciente de España. Pero ¿cuándo y cómo nació? El socialismo español nació en el siglo XIX como el jacobinismo exaltado y como el anarcosindicalismo, pero a diferencia de estos, no cobró verdadera fuerza hasta bien entrado el siglo XX. El PSOE fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias, un tipógrafo de Madrid. Su sindicato, la Unión General de Trabajadores, UGT, nació en 1888. El movimiento socialista representaba a Marx contra el anarquista Bakunin, pero en el movimiento obrero español había arraigado más el anarquismo que el socialismo, de forma que el PSOE tardó mucho tiempo en liderar a las izquierdas. No será hasta 1905 cuando los socialistas consigan 3 concejales en Madrid, entre ellos Pablo Iglesias y ya Largo Caballero. Después, en las elecciones de 1909, a las que compareció en conjunción con los republicanos, obtuvo un diputado, el propio Pablo Iglesias. El PSOE no fue nunca un partido moderado. Su programa era, y lo seguiría siendo, la toma del poder y la implantación del socialismo, dictadura del proletariado incluida. En 1909 participó en la violentísima Semana Trágica de Barcelona. 120 muertos, más de 500 heridos graves, 112 edificios totalmente destruidos por el fuego. Del mismo modo, desde el Parlamento, Pablo Iglesias proclamaba en 1910: este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita y fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones. Así, Pablo Iglesias llegó a amenazar al presidente del gobierno, Antonio Maura, con estas palabras: hemos llegado al extremo de considerar que antes de que su señoría suba al poder debemos ir hasta el atentado personal. 15 días después, el simpatizante socialista Manuel Posa, de 18 años, disparaba 3 tiros contra Maura, que resultó gravemente herido. En consonancia con sus posiciones maximalistas, el PSOE apoyaría la huelga general revolucionaria de 1917, eco de la Revolución Soviética. Así era el primer Partido Socialista Español. Juan Fluger, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. No deja de ser una imagen de España cañí, valga el término, el Partido Socialista, cuya historia nos acompaña desde desde 1879, nada menos. Exactamente. Además, es un partido cuya evolución ha ido marcada a rebufo de determinados hechos siempre externos a España a los que ha querido imitar, y quizá por eso tardó tanto en encontrar un hueco político en los primeros años del siglo XX. De todas formas, el reflejo actual del Partido Socialista, como bien ha señalado el vídeo, en la descomposición actual del partido, es una constante en un partido que jamás tuvo una identidad clara y marcada, sino que fue luchando contra los posibles rivales políticos. Y el único momento en el que consigue
centrar y focalizar en su época histórica, en sus primeros momentos, una idea o un principio o un valor, es el momento en que, en coalición con los republicanos, algo a lo que se habían negado en las elecciones anteriores, porque querían mantener su imagen de marca, si le podemos llamar en ese momento, en el momento en que ceden a esa egolatría, es cuando ellos consiguen un primer diputado. Luego ya los siguientes, que será Pablo Iglesias, el auténtico. Bueno, otro también es auténtico, pero vamos, digo, es el primero. El primero. Exactamente. Vamos al origen, es decir, en 1879 la Primera República acaba de fenecer, ha tenido lugar la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, y la izquierda española hasta ese momento es la que ha sido institucional, que es ferozmente jacobina, federalista con frecuencia, etcétera, la que ha ocupado puestos en la Primera República, o B, la que está en la calle, que es ya la anarquista. Exactamente. Y que se está extendiendo a toda velocidad, fundamentalmente en el campo, luego llegarán los centros fabriles. En ese momento, el marxismo en España es una vaga teoría que cuenta un alemán con barbas. Claro, es que hay que entender que los movimientos de agentes internacionales que funcionan desde el principio, desde la misma creación de casi de la sociedad de las ligas comunistas, ¿no?, por Marx y Engels, es muy ágil. Y en este caso, en el caso de España, Bakunin, en ese conflicto que hay dentro de la Primera Internacional, gana por goleada al sector marxista. ¿Por qué? Porque en el año 1869, aprovechando los ecos de la revolución, de la gloriosa, de la revolución que obliga a Isabel II a salir de España, manda un agente. Bakunin manda un agente que es tremendamente, Fanelli, que es tremendamente eficaz y sabe dónde tiene que ir. Viene perfectamente organizado y sabe que tiene que ir primero a Andalucía y que tiene que ir a Cataluña. Andalucía a ganar el campo y a Cataluña, 2 años después, llegará en el año 71 a ganar las fábricas. En ese momento todavía no se ha fundado el Partido Socialista Obrero Español. Es más, todavía no hay sección de la Internacional en España. Tendremos que esperar todavía porque llega a fundarse, lo que pasa es que luego acaba ingresando en el Partido Socialista. Entonces, claro, el radicalismo de los anarquistas es mucho mayor que el de cualquier modelo de socialista a priori, aunque luego los fines y la evolución demuestran que van a la par. Pero en ese momento ha ganado Bakunin. Cuando llega Lafargue a España, que es el yerno de Marx, casado con su hija segunda, con Laura, a España, no viene enviado por Marx a montar un partido socialdemócrata, como decían entonces, en España. Viene huyendo de su responsabilidad en la Comuna de París. Y se asienta en España. ¿Por qué se asienta en España? Porque al haber nacido en Cuba, la otra lengua, aparte del francés, la otra lengua que controla es el español. Y por eso viene a España, no viene por ninguna otra razón. Y aprovechando que está aquí, empieza a moverse a favor de los postulados de su pueblo y para intentar parar el anarquismo. Pero van a rebufo. Entonces, se tienen que radicalizar, porque el radicalismo ya se ha asentado tanto desde el año 69, tanto en el campo como en las fábricas. Por eso nace viciado el partido. Hay una izquierda, la izquierda dinástica, que diría Pablo Castellanos, ¿verdad?, en aquel momento, que es el Partido Progresista, luego liberal, de Sagasta y compañía, que es una izquierda moderada, sensata, izquierda, pues, es un partido liberal en realidad, lo que consideraríamos, y luego está la izquierda de clase, que es donde se produce el enfrentamiento, en fin, la rivalidad entre socialistas aún muy minoritarios y anarquistas que, por así decir, han enlazado con la exasperación de amplias capas populares, etcétera. Cuando Pablo Iglesias funda el PSOE, es un grupo muy reducido. La UGT, aunque va a tener un éxito notable inicialmente, es muy localizado, es decir, sigue siendo también un grupo pequeño, y le cuesta no entrar en conflicto con la CNT a la hora de la verdad en la calle. Pues empiezan enseguida los grandes protestas populares, obreras, etcétera, en Barcelona, en Madrid, y no se llevan nada bien. Exactamente. Bueno, núcleo reducido. El PSOE lo fundan 25 afiliados. Porque la historia oficial del PSOE nos vende una cosa muy bonita y muy llamativa, que es que 25 representantes del resto de la militancia del PSOE fundan oficialmente el día 2 de mayo de 1879 el Partido Socialista Obrero Español. Y sabemos que, dicen, eran obreros e intelectuales. Es absurdo. Es Pablo Iglesias que se hace acompañar de las otras 24 personas que hasta ese momento estaban dispuestos a empezar a poner en movimiento el partido. Entre ellos hay 4 médicos,
un par de obreros manuales, 14 tipógrafos, es decir, sus compañeros del gremio, y un zapatero remendón como grandes. Yo no sé dónde están los intelectuales, ¿no?, de los que hace gala el PSOE en esa fundación. No le desmerece en absoluto el trabajo manual a una persona para realizar una labor política, pero intentar fingir en la historia oficial ya demuestra un complejo de inicio, ¿no? Eran 25, tardan muchísimo en empezar a hacer carnés de afiliados. Estamos hablando que entre 1879 y 1884 jamás pasó de tener sede más que en Madrid, y el cálculo que hay de los estudios no oficiales sino oficiosos es que no llegaron a tener más de 550 afiliados hasta ese momento, que ya es duro para un partido que empieza intentando copiar el modelo de La Salle en Alemania, ¿no?, que era su origen. La Salle, que luego es importante. Ellos se tienen que ir hacia el modelo revolucionario, mientras que La Salle mantiene un modelo más reformista y menos violento. Menos radical, efectivamente. Y luego la UGT, como tú bien decías, también son 40 los que lo fundan, y además no lo fundan con un planteamiento y una organización concreta. Aprovechan que están reunidos varios simpatizantes del socialismo en Barcelona, en el marco de las obras para la construcción de todos los equipamientos de la Exposición Universal de Barcelona, y en una reunión que hacen ellos mismos, pues se autoconstituyen como Unión General de Trabajadores, y no tendrán un congreso hasta el año siguiente. Desde el punto de vista ideológico, hay que señalar que el Partido Socialista Obrero Español, en ese momento en España, es, por así decir, la variante española del mismo movimiento que va a llevar a la Revolución Soviética. Su doctrina es la misma. No es un partido socialdemócrata al estilo alemán, como se dice. En Alemania, por otra parte, tampoco son mucho más moderados, pero bueno, su objetivo es, y así lo dicen, la dictadura del proletariado. Exactamente. El socialismo español, hasta el Congreso Extraordinario de 1979, estamos hablando de que lleva 100 años de evolución, no renuncia al marxismo y, por lo tanto, no renuncia ni a la revolución, ni a la lucha de clases, ni a la dictadura del proletariado. Estamos hablando de 1979, es decir, a nosotros no nos pueden vender que ese Partido Socialista, nacido de Pablo Iglesias, y que luego tiene ese papel tan importante en la Segunda República, no nos lo pueden vender como un partido demócrata, porque rechazaban la democracia por el mero fundamento ideológico y político que tienen desde su fundación. Y es ese carácter revolucionario el que hace que en el enconamiento social de principios de siglo empiece a prender la organización. Exactamente. Si ellos no hubieran tenido ese carácter revolucionario, no hubieran podido jamás hacerse fuerte, sobre todo en los sectores. Ellos son más de las zonas industriales que del campo, aunque en el campo luego empiezan a desarrollarse, sobre todo a partir de los años 20, y la colaboración que tiene el Partido Socialista con el gobierno de Primo de Rivera. Lo contaremos en otro momento, efectivamente. Pero hasta ese momento son meramente industriales, y ganan las industrias, primero porque hay más concentración de población y por lo tanto es más fácil hacer proselitismo en una idea política, y en segundo lugar porque fuerzan muchísimo el discurso hacia el radicalismo, con moderación en aquellos momentos cuando los anarquistas están comiéndoles el terreno, no hubieran llegado a ningún sitio. Pero tampoco es que fuera el objetivo suyo la exacerbación de la revolución, sino que es técnica, táctica. Jamás tuvo una ideología marcada y unos fines objetivos marcados el Partido Socialista hasta el año 1979. Bueno, así nació. De lo demás hablaremos porque son muchos años de historia, y además protagonizó el Partido Socialista momentos muy importantes de nuestra vida colectiva en los últimos años. Pero lo que queríamos hoy era contar cómo nació el Partido Socialista, cuáles eran sus ideas, qué aliento le empujaba, y era, por así decirlo, la variante española de la Internacional Socialista de Carlos Marx. Esto es lo que hubo, y a partir de ahí empezó todo. Juan Fluger, muchísimas gracias. Buenas noches. Y a ustedes muy buenas noches, y hasta el próximo día aquí en Tiempos Modernos.